¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es Plenario, 1 hora y media de información legislativa con la lupa puesta en la Cámara de Diputados, cerrando una semana intensa donde pasaron cosas históricas como la aprobación del nuevo sistema de votación, la nueva boleta única de papel. Y también se dio el segundo veto de la era Milei. El veto tiene que ver con la ley de financiamiento universitario. Se dio también una marcha, una masiva marcha el miércoles pasado y a posteriori fue que se conoció el veto presidencial. Ahora ya está convocada una sesión, o por lo menos pedida la sesión para el miércoles que viene para debatir el tema del veto. Bueno, toda la expectativa que genera eso, hablaremos de ese tema y un montón de temas más. El Congreso, como decimos todos los días, es central por estos días. Y bueno, toda la información la va a tener en esta hora y media con mis compañeros también, a quienes ya paso a presentar. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido porque seguimos aquí firmes, como rulo de estatua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Lourdes, a la audiencia de Diputados Televisión, y efectivamente un fin de semana que tendrá tensiones, tendrá mucho diálogo, tendrá muchísimas reuniones, mucha rosca, como suele haber aquí en el Congreso, fundamentado en lo que va a ser la sesión del próximo miércoles, que va a llevar adelante y ya fue pedida por varios bloques de la oposición. Un gobierno que hasta ahora viene diciendo que plantea la posibilidad de sostener a los 87 héroes que compartieron el asado en la Quinta de Olivos aquella noche y que aprobaron el veto del presidente Javier Milei contra el aumento que se había dispuesto en el Parlamento argentino. Hoy la disputa está dirigida a este 0.14 del PBI que adicionó el Congreso al presupuesto universitario, porque señalan desde el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional que la pérdida que tendrán a lo largo de todo este 2024 alcanza la friolera del 38% y para el próximo año el ajuste sería aún mayor. Así que el debate durante el fin de semana va a ser intenso. Recién hablábamos, te cuento, José, con la diputada Lorena Villaverde. Ella mantiene que el gobierno ha hecho las transferencias que efectivamente han cubierto, además la necesidad de que haya auditoría a las distintas universidades que se niegan, y por otro lado la diputada del PRO, Carla Romero, que aseguró que la definición va a estar tomada durante el fin de semana. A pesar de esto, ya algunos senadores anticiparon el apoyo a la propuesta de aumento universitario, entre ellos nada más y nada menos que Luis Juez proveniente de una provincia que fue uno de los epicentros de la marcha universitaria. Aproximadamente 75.000 personas se movilizaron en lo que es la cuna de la Universidad Argentina, fundada en el año 1615. Así es, Fabián. Y bueno, a propósito de esa referencia a Juez, bueno, paralelamente la senadora Carmen Álvarez Rivero dijo todo lo contrario, dijo que ella está a favor del veto, bueno, ya palpitando lo que puede llegar a pasar en el Senado de la Nación, si es que en la Cámara de Diputados se consiguen los 2/3 para rechazarlo. Ya presentamos y le damos la bienvenida a Lourdes. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cómo estás, José? Bienvenida, bueno, saludarla a Fabi. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer poder volver a Diputados TV y siempre estar al tanto, siguiendo uno, vaya donde vaya, siempre ahí siguiendo las páginas parlamentarias que siguen escribiendo el día a día, ¿no?, de lo que va sucediendo dentro de la Casa de las Leyes, del Congreso de la Nación. Mucho preguntaban por fuera de nuestro país cómo estaba la Argentina, ¿no? Obviamente que uno ahí entra en debate, se pone a hablar y qué pasó con esto y qué. Pero bueno, realmente es muy interesante cuando uno sale y escucha también la mirada y la perspectiva que hay de afuera desde nuestro país, hacia nuestro país, ¿no? Así que realmente está muy bueno. Y por otro lado, bueno, una semana que está culminando con, en este caso, con 2 proyectos puntualmente que se les dio la sanción, como es el proyecto de ley antimafias y también el de boleta única papel, que como vos decías al principio del programa, tenemos ahí
una explicación muy interesante, porque obviamente la audiencia se va renovando, de cómo va a ser las votaciones y cómo también se va a ir dando la transición, ¿no? Porque también escuchamos a la diputada Gailard en su momento en el debate que decía, bueno, sí, se va a poder ver a futuro quizás las disminuciones en el gasto, pero se necesita de dinero para poder capacitar al electorado, claro, de cómo se va a votar, de cómo se va a llegar a las urnas de la mejor manera, ¿no? Y porque obviamente cuáles van a ser las modificaciones pertinentes que se tienen que terminar repitiendo una y otra vez. Así es, bueno, veamos primero, antes de pasar a meternos en la actualidad pura y dura, veamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, cómo recibió la ciudad de Buenos Aires a Lourdes. A ver, muy bien, te digo que me quería volver porque está mejor el clima acá que en otro lado, así que... Bueno, y un clima auspicioso, un clima primaveral, 21, ahora hay 19 grados, está un poco fresco en la sombra. 21 grados de máxima, 14 de mínima y para mañana sol a pleno, 25 grados de máxima, 14 de mínima y el domingo ya aparece nublado, 21 grados de máxima, 14 de mínima. Bueno, hay unas nubes que hacen presagiar, bueno, no lloverá, pero bueno, por lo que dicen dicen en el campo, hace falta lluvia, no es que esté el niño, creo que es la sequía o la niña, no me acuerdo de los dos, pero en este caso, bueno, en la zona núcleo hace falta lluvias. Y bueno, dicho lo cual, hoy entre las informaciones que han circulado durante la jornada, porque todos los días el gobierno da información, y bueno, hoy temprano el jefe de gabinete habló de las PASO, ese tema que muchos daban por ya caído la cuestión. Recordemos que en esta cuestión el gobierno nacional lo había mandado la derogación de las PASO en la versión original de la ley de bases. Ese tema cayó, fue lo primero que cayó allá por enero de este año, se eliminó la posibilidad de tratar ese tema, pero dijeron, toda la reforma política en ese momento dijeron, se va a tratar a lo largo del año, cosa que ameritaba un tratamiento de una ley puntual. No será una ley, sino fueron varias leyes y, bueno, aprobada finalmente la ley de la boleta única de papel, que ahora vamos a mostrarlo ya que estamos. Ahora se avanzará, según dijo el jefe de gabinete, con la eliminación de las PASO. Para eso necesitará los votos que a priori ellos dicen que no están. No están. Sí, el gobierno, digamos, apura algunos debates en líneas generales. Trata de introducir una agenda propia y eso es lo que nos tiene acostumbrados. De hecho, ayer también lanzaron el tema del arancelamiento para extranjeros. Una cuestión que desde las universidades dicen que tampoco suma mucho porque no alcanza el 5% la cantidad de no argentinos que concurren a las universidades y además que los que sí lo hacen, inclusive si uno entra en la página de la Universidad de Buenos Aires, tienen que tener documento nacional. Claro. Para tener documento nacional tenés que tener no mínimo una cantidad de 2 años de residente, con lo cual pareciera que es un globo de ensayo, digamos. Hay veces que algunos gobiernos intentan instalar un debate, una discusión en algunos momentos. Bueno, habrá que ver si esto de las PASO efectivamente se sabe que los gobiernos, los partidos cuando están en el gobierno las quieren anular y cuando están en la oposición las quieren sostener. Esto, claro, de alguna manera es lo que muestra la historia desde el año 2012 o 2011. Y se aprobaron en 2009, se aplicaron por primera vez en 2011. En 2011, y es lo que generalmente pasa. De hecho, yo recuerdo declaraciones de quien fuera ministro del Interior y hoy es senador por la por Unión por la Patria, el senador Guado de Pedro, quien había dicho, para mí las PASO no tienen que existir. Y es un tema recurrente en los últimos días, porque lo que hablan es fundamentalmente de instalar una estabilidad por 4 años sin también modificar, digamos, inclusive eliminar las elecciones intermedias, claro, que es la otra cuestión. Es un tema que viene inmediatamente después de lo que se trató esta semana, que fue la aprobación de la boleta única en papel.
Va a haber mucha, como se dijo durante el debate de esta semana, va a haber que enseñar, mucho explicar todo el tema de cómo será. No es nada difícil, pero acá vamos a mostrar algunos ejemplos. Por lo pronto, acá tenemos los dobleces que va a tener la boleta única en papel. Va a tener 3 dobleces. Entiendo yo que esta es para una elección ejecutiva. Y el primer doblez corresponderá a la boleta presidencial. Ahí vemos, a ver, ahí las mostramos bien, así nos va a ir mostrando. Ustedes ven, es una boleta donde, el segundo doblez correspondería al senador nacional y el tercer doblez a diputados nacionales. Y ahora vamos a ver una boleta, y la tiene Lourdes. Sí, acá tenemos la boleta con todos los partidos correspondientes. Bueno, acá está el troquel, que esto es lo que hace que se pueda, que la máquina lo vaya a leer en realidad. Y después, por supuesto, ahí están todos los partidos para que puedan elegir finalmente cuáles son los que van a votar. Esta es para una elección paso, entonces tenemos que por eso están todos, hay mayor cantidad de partidos, de colores y demás. Estos son partidos ficticios, hay que decirlo. Claro, sí. Pero bueno, realmente va a ser así. Este es el estilo y esto, por supuesto, se va doblando respectivamente, lo va cubriendo el sobre, ¿no? Es un sobre muy, muy práctico aparte. Sí, como verán, no es tan larga como... Y esta es la de las PASO. No, son esta es 70 centímetros. 70 centímetros, sí. Así que hay que marcarla, hay que tildar ahí, veamos a ver si se puede ver bien. A ver el tilde, el casillero del tilde. Bueno, ahí va abajo de donde están los colores, ahí se ven las Permiso, voy a agarrar la boleta para que ustedes entiendan, va a ser en ese casillero. Ahí está. Ahí estamos. Ahí hacemos los tildes. Es práctico, ¿no? Sí, y ahí por supuesto están las fotitos de cada uno de los candidatos. Ahí ustedes lo pueden observar, en eso van a ir las fotos de cada uno de los candidatos. Y abajo quiénes son los que se candidatean y acá arriba el nombre de cada uno de los partidos. Recordemos, esto entonces se aprobó en la semana, el miércoles pasado, 143 votos a favor, 87 en contra y 5 abstenciones en una votación en la cual, bueno, finalmente se concretó esto que volvía del Senado, o sea, esto había ya pasado por la Cámara de Diputados, pero había pasado ya lejos hace tiempo, en el año 2022. Inclusive anoche la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, se mostró en las redes sociales firmando, por ejemplo, lo que es el despacho que va al Ejecutivo informando de la aprobación de la ley. Y bueno, celebrando, por ejemplo, y haber participado del inicio del debate, justamente, ella y quien hoy es presidente de la Nación, Javier Milei, estaban en ese momento, en 2022, cuando fue el debate en la Cámara de Diputados, esa primera aprobación. Después el tema se congeló durante bastantes meses porque no le encontraban la vuelta en el Senado como para que... La vuelta son los votos, en realidad, como para que pudiera aprobarse. Había un empate técnico, con el empate entre 36 y 36. Acá no correspondía que pudiera definir la presidenta del Senado porque, bueno, tratándose de una ley electoral, tiene que haber mayoría simple. Entonces, bueno, alguien tenía que llegar a 37. Finalmente, en el Senado se aprobó por 39 votos contra 30 y finalmente volvió a la Cámara de Diputados, donde se aprobaron las modificaciones que introdujo el Senado. Entre las más sustanciales y la que más polémica generaba era aquella que es un casillero que dice boleta completa. Esto tuvo aprobación y la eliminación de ese casillero. Desde los otros bloques dicen que ya no será para la próxima elección, pero ya prontamente van a presentar iniciativas para introducir una modificación que reintroduzca ese tilde para boleta completa que pueda implementarse. Eso era resistido por los partidos provinciales. Veremos entonces qué es lo que suceda, pero en cualquier momento vuelve a reanudarse el debate, pero ya pensando en las elecciones de 2027. Esto fue
Ahora veremos entonces, yendo a la actualidad, vamos a pasar a uno de esos proyectos que circulan y que se siguen presentando. No todo pasa por boleta única. Acá tenemos otro tipo de boletas, pero en este caso son las boletas de servicio. Boletas de servicio. Sí, un tema me quedo con estas toda la vida. Con la de votación, sí, claro. Un tema que fue noticia en las últimas semanas porque lo había anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo, la imposibilidad o la prohibición para los municipios de colgarse, entre comillas, de las boletas de servicios públicos. Esto tenía como contrapartida, de alguna manera, la posibilidad de que los intendentes o intendentas que cobran algún tipo de tasa relativa, por ejemplo, al alumbrado, barrio de limpieza o algún otro impuesto municipal, tuviesen que empezar a implementar la cobranza a través de otros medios. Esto que implica para los municipios probablemente una pérdida en la cantidad de recaudación porque se está incluido dentro de un servicio nacional regulado, está el vecino obligado a abonarlo directamente junto a esa tasa que se le cobra. Hubo apelaciones en cuanto a esta medida y por ahora no se pudo implementar en aquellos municipios que hasta ahora lo sostienen. Pero atento a esta situación, el diputado del PRO, estamos hablando de Damián Arabia, de la Ciudad de Buenos Aires, plantea un proyecto que denominó Ley de Facturas de Servicios Públicos Transparentes. Esto implica garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa de servicios públicos esenciales regulados. Hablamos de luz, hablamos de gas, hablamos de agua, todas cuestiones que tienen que ver con grandes prestadores y de los cuales cada uno de los municipios de alguna manera intenta incluir dentro de esas boletas para poder asirse de esos impuestos. Según la ley 24.076, la 24.065 y la 26.221, esto está considerado viable. Pero lo que plantea Damián Arabia es que se deben evitar distorsiones en la información y el monto a abonar producidos por conceptos ajenos a la prestación del servicio. Es decir, todas aquellas cuestiones que no tengan que ver con el servicio exclusivo que refleja esa factura no pueden ir incluidos en los considerandos de la boleta que le llega a cada uno de los vecinos. Que implica que además la necesidad de que sea una ley pública nacional, porque hablamos de servicios que están brindados, en el caso de la ciudad, por empresas que han ganado licitación a nivel nacional, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires tenés a Edelap, o en una otra provincia alguna empresa cooperativa o alguna empresa provincial que brinde este tipo de servicios, y lo que plantea es que justamente no deben poder utilizarse el mismo elemento para poder cobrar este tipo de tasas. Estos sujetos obligados al cumplimiento de este tipo de facturación son los entes distribuidores y que son a su vez los responsables justamente de llevar adelante todo la llegada de boletas, ya sea tanto electrónica como en papel. ¿Vos recibís todavía en papel? Recibo una factura, me llega en papel. ¿La de luz? La de luz creo que es la única que llega, ¿no? Sí. Sigue llegando, pero bueno. Bueno, vamos a la placa número 4, si les parece. Nos salteamos ya algunas que las hemos avanzado con ellas. La presente ley es aplicable en todo el territorio de la República Argentina. Por supuesto, deben ser adoptadas obligatoriamente, menciona en los considerandos el diputado porteño. Y el Poder Ejecutivo Nacional es la autoridad de aplicación a través de los respectivos entes reguladores de los servicios públicos. Específicamente en la placa 5, que vamos a ver a continuación, señala que
se debe facturar el consumo, incluyendo solo el impuesto al IVA e ingresos brutos, en caso de que correspondiese. Claro, Lo único que se puede adicionar en la factura son esos dos importes. Reitero, el gobierno nacional ya había avanzado con un proyecto de decreto que no pudo aplicarse porque la justicia falló en contra del gobierno nacional y en algunos distritos directamente no lo pudo llevar adelante. Algunos intendentes han adherido. Claro. Por supuesto, hay que decir que aquellas alícuotas que recibían eran mínimas por este tipo de tasa. Podremos nombrar, entre otros, a Diego Valenzuela de 3 de febrero, pero en otras jurisdicciones el prejuicio es mucho mayor. Y generalmente cuando se anuncian este tipo de cosas, de hecho lo hizo el vocero Manuel Adorni en una conferencia y nombró a 4 o 5 municipios, la mayoría de ellos opositores, donde se aplicaba esto que denominan la cantidad inmensa de impuestos que pagamos en la Argentina y esa retahíla de decir que todos pagamos 160 impuestos y estamos obligados. Bueno, hay que decir que Argentina no es la principal referente en este tipo de cobros, o sea, a nivel internacional, ni mucho menos, y que justamente en cada una de las jurisdicciones es necesario para sostener el Estado. La placa número 6 lo que señala es que se debe modificar el artículo 25 de la ley 24.240 y sus actualizaciones, y lo que dice allí es que no se podrá incorporar en la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto ajenas a las obligaciones de prestación del servicio contratado. Por último, el usuario podrá hacer uso del derecho de pagar solo el monto que totalicen los conceptos previstos. Es decir, ir a la empresa y decirle, esto que tenés por acá abajo, esta partecita, no te lo pago. Claro. Esa es la propuesta que tiene de alguna manera el diputado Arabia con esta nueva ley. Y por último, un plazo de adecuación también para las facturas y las multas que entre 10 saladitas. ¿Cómo? Son saladitas. Saladitas, sí, efectivamente. Sí. Entre 10 a 10.000 veces el monto facturado, pérdida de concesiones, porque estamos hablando aquí de que los que sufrirán la carga y la penalización son las empresas, claro. O sea, de agua, de gas, de telefonía, de electricidad, de gas, y pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o créditos especiales de que gozare esta empresa. En síntesis, un proyecto que trata de traer desde otro lado un decreto que puede ser volteado, digamos, puede ser dejado atrás por el Congreso. Que de hecho ya está claro, pero que de alguna manera trata de darle un sustento parlamentario y que la discusión entre dentro del espacio del Parlamento. Así es, entendemos entonces que precisamente por las cosas que dijo Fabián, es de esas iniciativas que deberían avanzar, por lo menos avanzar al tratamiento de comisión. No sé si contaría con los votos para aprobar, porque ahí habría mucho lobby de los intendentes, seguramente, que por ejemplo, para el caso pero en principio me parece que podría llegar a avanzar esta... Hay que ver qué pasa, porque hablamos no solamente, hablamos de intendentes de todo el país, sí. ¿No? Absolutamente. Puede haber otra. Gobernadores, claro. O sea, no es solamente intendentes. Hablamos, muchas veces uno mira a intendente, mira a la provincia de Buenos Aires, pero esto es algo que ocurre
tierra adentro, como diría un paisano también, en otros lares. Claro, así que realmente con más razón entonces justamente habría más presión de parte de quienes son los referentes de esos legisladores, sobre todo en el Senado de la Nación. Recordemos, los senadores responden a las provincias. En definitiva, bueno, es una iniciativa que presenta el diputado Damián Arabia, hombre del riñón de Patricia Bullrich, así que evidentemente tiene la Está anuencia. alineado con lo que quiere el gobierno, claro. Así es. Bueno, vamos ahora a un breve corte y después seguimos con mucho más plenario. ¿Cuánto fuiste aprendiendo? Vos me decías que tu hija tiene 18 años con las nuevas generaciones. ¿Y te acordás cómo fue la primera vez que viniste al Congreso? La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con plenario en una semana que tuvimos sesión, tuvimos veto, tuvimos reuniones de comisión. Muchas reuniones de comisión también y algunas que se anunciaron y que no se realizaron. Por ejemplo, una que estaba prevista para ayer jueves, el martes, para el martes, que tenía que ver con la continuidad del tratamiento de los proyectos de reforma sindical, la Comisión de Legislación del Trabajo, que es presidida por Martín Tetaz. De eso nos va a hablar Lourdes. Exactamente, bueno, vamos a contarles un poquito y a traer también a la mesa todo lo que tiene que ver con este proyecto que sí quedó un poco en stand-by allá por los últimos días de septiembre, pero también porque obviamente estaba el tema del veto a la reforma universitaria, por lo tanto esto quizás se llevaba todas las negociaciones y no quiere decir que es un tema menor el tema sindical, pero sí la prioridad hoy para el gobierno nacional estaba en poder llegar a una negociación para lo del veto de la reforma universitaria. Pero volviendo al tema sindical, son muchos los requisitos que por ahí se piden a la hora también de plantear esto de la transparencia, ¿no? Uno cuando habla de transparencia quiere decir de que se muestre todo exactamente cómo va a ser el proceso electoral en cada uno de los sindicatos, y aparecen cuestiones de reelección, cuestiones de declaración jurada, el tema también con la limitación de los mandatos, las cuotas solidarias. Bueno, empiezan a aparecer un montón de temas que ahora lo vamos a ir viendo en las placas. El autor de este proyecto es el bloque de la Unión Cívica Radical. Dicho sea de paso, los que más interesados estaban también en este tema, el bloque PRO y el bloque UCR, y también se estaba a la espera de algunos votos también por parte de la Libertad Avanza, ¿no? Claro. Que esto es lo que... Justamente son los que defeccionaron. Recordemos que esto estaba previsto que la semana anterior se avanzara con el dictamen y originalmente se había dicho que los que se habían bajado de las firmas del dictamen eran los diputados de la Libertad Avanza y los del PRO. Rápidamente los del PRO salieron a aclarar que ellos, a través de un comunicado, diciendo que ellos no solo avalaban ese texto, sino que eran autores de muchas de las iniciativas, pero digamos todo, en realidad inicialmente como una señal desde el gobierno para frenar el tema, bueno, los del PRO también levantaron el pie del acelerador por ese día por lo menos. Exacto, exactamente. Por una cuestión de tiempo, igual ya está pactado nuevamente en la agenda, el próximo 15 de octubre se va a continuar ahí ya para definir dictamen, ¿no? Por lo que tengo entendido ya se va a terminar de definir un dictamen para poder ser elevado al recinto. Pero bueno, también está la palabra de muchos diputados que
por supuesto, son representantes sindicales y cada uno tiene su opinión. Obviamente que hay puntos donde coinciden, hay otros puntos seguramente donde disienten, pero puntualmente, y lo que dice esto, la limitación de mandato, que 2 mandatos consecutivos de 4 años sean para, en este caso, los dirigentes sindicales y que prohíbe más de una reelección. Es decir, que después de 4 años, se terminó. Sí. Hay de 8 años. Después de 8 años, o sea, que el máximo son 8 años. Claro. O sea, 4 años, reelección, 4 años. Y recordemos que Sí. estamos Elección hablando... o reelección. Sí, No sabemos. ¿Se puede reelegir o no? Estamos hablando de dirigentes que llevan 40 años, 40, que llevan 50 años. mucho tiempo. Sí. Creo que eso es algo que es muy, muy común en la labor sindical, que realmente las personas, los miembros, los responsables que están en estas entidades llevan mucho tiempo de trabajo, y que realmente es un trabajo que prácticamente te dedicas toda tu vida, ¿no? Lo hemos consultado también con personas como, por ejemplo, el diputado Sergio Palazzo, que es uno de los representantes de la bancaria, que, bueno, realmente son personas que están muy en el tema, muy preparadas, muy capacitadas. Además, también se habla mucho de las declaraciones juradas, que es lo que exige la presentación de declaraciones juradas de bienes de los dirigentes sindicales y sus familiares. También esto es otra de las señales de transparencia que se piden a la hora de las modificaciones de la ley 23.551, porque obviamente que uno también quiere que el representante, al igual que los políticos, porque en realidad son políticos, pero de los sindicatos, o sea, es Claro. política sindical. Estamos hablando Totalmente. de prácticamente lo mismo, y uno lo que quiere es que sus representantes, en este caso yo, por ejemplo, no sé, como miembro, supongamos, que trabajar en un banco, quiero que el que me represente me muestre que está limpio, vamos a decir, ¿no? También se habla de lo de la ficha limpia, si no me... Una especie de ficha limpia Una en los especie de sindicatos. ficha, Sí, hay un limpia. proyecto inclusive. Sí, por eso sobre hay eso. un proyecto aparte, Sí. pero no me acuerdo bien en qué quedó ese. No, Porque todavía no se trató. Todavía no se trató. Es del PRO. Pero Eh, igualmente, a propósito de las declaraciones juradas, durante Sí. el debate exponían los sindicalistas que ellos ya presentan declaraciones juradas. Lo que pasa es que esto es más amplio e incluye eso que vos tenías ahí, decías que los bienes de los dirigentes de los familiares, sindicales, claro. de los familiares, por ejemplo. Claro, porque no vos puede haber fíjate, designados, digamos. hay muchísimos sindicalistas que tienen familiares que... que designados, sí. No, y ahí no, donde que aparecen sí, los designados, famosos pero aparte que son testaferros. muy ricos y bueno, lo heredó mi esposo. Dice. Exactamente, sí, es una herencia, una casa de mis padres, exacto. Sí. Bueno, también se habla mucho de las cuotas solidarias, otro tema que de alguna manera trajo mucha estela, mucha cola después de todo lo que fue el inicio también del debate, de decir solo los afiliados contribuyan financiera y voluntariamente, que no se les pida como una especie de fee, de cuota o de... No, claro, ¿no? que sea... claro, el tema de lo voluntario es un problema realmente, porque es un problema. Que sea voluntario justamente, eso lo resisten los Tal cual. sindicatos por Ahí el es donde hecho hay de uno de que... los puntos de inflexión donde decís, bueno... Claro, una ¿hasta cosa es dónde que vos... están ya no, voluntarios? esto vendría a ser una especie de como el tilde ese de boleta completa. Sí. Ahí no, que esté o que no esté. Acá es que esté el tilde de que abonás y tildame si no querés que te abonemos, pero Claro. a priori pagá. Claro, exactamente. Como que sea más difícil el desafiliarte que el tener que hacer como la contribución. Bueno, además está en este caso los informes financieros, que es otro punto que también está muy vinculado con esto que venimos mencionando de la transparencia sindical. Para hacer un reconto también de todo, está lo que es la limitación de mandatos, las declaraciones juradas por parte de los candidatos a nuevos dirigentes, las cuotas solidarias y obligatorias, los informes financieros por parte de los sindicatos y sus respectivas obras sociales, también en la forma en la que se deben hacer públicos todo lo que son los informes financieros auditados en plataformas accesibles al público. Uno de los últimos temas donde creo que hubo una obra social que estuvo muy expuesta, como fue la obra social del Poder Judicial de la Nación. Claro, que ahí es donde hubo especialistas, hubo gente que, beneficiarios en este caso, que tuvieron ciertas problemáticas también a la hora de recibir también sus
sus reintegros, de cuánto costaban los tratamientos, de cuánto costaban los medicamentos, y realmente si había manejos fraudulentos o qué es lo que estaba pasando en el detrás, ¿no?, de cada una de las obras sociales sindicales. Por otro lado, también auditorías, en este caso que tiene que ver con el punto anterior, y lo vamos a ver ahí en la plaquita, implementar auditorías regulares y obligatorias de las obras sociales por parte de la Auditoría General de la Nación. Y los controles, en este caso también, de la Superintendencia de Servicios de Salud. Es como que ahí completás las dos partes, ¿no? Por un lado tenés la Auditoría General y por otro lado la Superintendencia de Salud para aquellos que son formales y no reales. Y por último, vamos a la última plaquita, tenemos todo lo que es paridad de género, que esto también es un punto que siempre termina siendo de conflicto, que es el 50% de representación. El tema es que hay que buscar mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres también. Claro, yo me acuerdo de intimidades. Ventile. La primer placa que yo hice acá en Diputados TV tenía que ver con un proyecto para paridad en la CGT. O sea, que hay un proyecto, hay una ley en realidad. Ni se cumple, pero para nada. Y justamente había un interés en que se avanzara con el tema. La diferencia ahí, te pongo un punto sobre las cuestiones. La diferencia que hay es que lo mismo que vos quieras ir a la UIA y decirle no sean todos varones. ¿Por qué no lo podés hacer en la UIA? Son entidades privadas. Se podría hacer. ¿Cómo? Se podría hacer. Son entidades privadas. Son entidades privadas, no son funcionarios públicos. Independientemente que te guste o no, y que por supuesto está claro que hay sindicalistas que tienen digamos, una historia de muchos años y por supuesto que arrastran dudas acerca de lo que han conseguido a lo largo de los años. Una cosa es una acción civil contra alguien que ha delinquido, y otra cosa es un cuestionamiento por alguien que es reelecto. Porque si es por eso, digo, no podría darse en ninguna institución privada. No tendría que estar, te reitero, instituciones que los únicos que la dirigen son hombres. Pero ¿estamos hablando de la paridad de género o de las reelecciones? De las dos cosas. No, yo creo que las reelecciones hacen también a la transparencia, claramente. Uno sabe. Está bien. Si vamos a primero la potestad la tienen los legislativos. El poder legislativo puede legislar de todo lo que se de todo. Bueno, yo te pongo ahí, yo te pongo mi observación. No, pero yo te pongo mi observación, digamos, te planteo. Me pongo en abogado del diablo. Está muy bien, sobre todo con el tema de la cuestión de la UIA, por ejemplo, y donde decís, ¿y por qué tiene que haber paridad de género y no hay en los sindicatos y en los otros? Por eso te decía, si vamos a las reelecciones, en la de las reelecciones yo lo discuto, pero en lo otro puede ser. Pero es todo un debate sumamente intenso que se hace. Con muchas líneas muy finas entre muchos grises y cada vez... por eso todo, digamos, yo lo que digo es esto, o sea, hagamos una ley que sea pareja para todos y que en todo caso sea una ley que sea para las entidades civiles, no específicamente para los sindicatos, si querés. Bueno, también hay, por ejemplo, y yo vuelvo al tema de paridad de género, por los otros temas es otra discusión, las reelecciones en los clubes, bueno, es potestad de los clubes también, bueno, se podría llegar a hacer. Claro, para mí estaría bien, hacer el tema de frenar las elecciones. Yo siempre tengo un concepto, para mí las reelecciones en cargos ejecutivos son malas, son siempre malas, pero yo soy alguna especie de... Por supuesto, hay alguna cosa. Sí, me parece muy bien e imprescindibles las reelecciones legislativas. Y esa te la discuto siempre porque para mí, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires no puede haber reelección, más de una reelección para legisladores. Y yo creo que no es bueno porque el legislador, los mejores legisladores son los que llevan mucho más tiempo. Y bueno, pero entonces, ¿por qué no para los dirigentes? Claro, sería como pero ahí voy, pero ahí es... Para los dirigentes, no hablemos de sindicales, hablemos de cualquier dirigente. Para cualquier dirigente, intendentes, por ejemplo, ese tipo de cosas, y porque uno sabe que con el tiempo, el poder, vos te ¿Y que eso no pasa con los diputados y los... no, porque el diputado aprende en ese momento y no tiene cargo ejecutivo.
El mejor diputado o el mejor senador es cuanto más años tienen en el poder. Por algo era un oráculo acá Graciela Camaño, que tenía muchísimos años. Por algo desde el respeto y puede ser porque que se le tiene a esto Miguel capaz es Pichetto. algo burdo que voy a decir, pero puede ser porque los intendentes también tienen caja y demás tienen otras cuestiones que capaz los diputados tienen, pero más desde la negociación, no tan directamente, ¿no? Porque obviamente ellos pueden, más allá de la dieta, pero no sé. Capaz uno está en la tele y me está diciendo, pero los diputados también tienen, qué sé yo, no sé. Es que yo lo digo en la práctica. En qué posición está cada uno. Aparte el diputado te dice, Y yo tenés cada diputados y diputados, tenés diferentes diputados y senadores, rangos también. En el cargo, sí, los funcionarios. Y te dirán los sindicalistas o los funcionarios. De hecho hablamos, no sé de quién hablaba en el bloque anterior. De Palazzo, ahora están eligiendo. Sí. Pero es que es anómalo eso de que no podés estar en un cargo 50 años, a mí me parece. O sea, vos tenés que dejar que haya renovación. Entonces pasan los sindicatos, pasan sea los por clubes. Vos, sea por tu familia también, digo, porque a veces que por él está el padre, después está el hijo, después está el primo, después sigue estando todo ahí, o sea, y se cocina todo ahí. Que suele suceder, pasó, bueno, y que le encuentran las vueltas también. Sí, hay muchísimos gremios, no solo. En Santiago del Estero, digo, donde... el capaz es más conocido, pero... Claro, en Santiago del Estero, donde no solamente el gobernador es reelecto, pero no hay reelección ahí, ¿sí? Y bueno, optaron por la reelección, lo secundó la esposa. Claro. Y después, bueno, intercambiaron roles, así, bueno, ahí no puedes hacer nada en realidad, y si la gente lo vota, está bien, pero bueno, qué sé yo. Todos temas en mi provincia, en San Luis, pero pasó está lo mismo, chicos, tuvimos tema... 40 años de rodriguezaísmo, o sea... es según también cómo aplica en cada una de las jurisdicciones. Pero por último, lo que es la paridad de género, el 50% de representación femenina en los cargos efectivos y representativos, cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentaje sobre el total de los trabajadores. Así es, y mira todo el debate que generaste en torno Vos tenés la culpa. Casi nos agarramos de los pelos acá, pero está bueno porque también ese es el debate, se ponen un montón de cosas en la mesa que hay que hablarlas, chicos. Está muy bien. Está muy bien. Es como cuando, viste, con los primos te juntás en la mesa y decís, no, pero bueno, después, chicos, son temas que hay que conversar. Pero mira, de este tema lo vamos a conversar con un protagonista del tema. De esto lo tiene clarísimo seguramente, y bueno, tiene su punto de vista seguramente. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Y estamos en comunicación con el diputado Hugo Yasky, que es a quien le damos la bienvenida. Diputado José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, diputado? Recién estábamos discutiendo acaloradamente el tema de la reforma sindical, este tema que se ha frenado de alguna manera, está a punto de ser dictaminado, pero todavía espera su dictamen. Y entonces, justamente, queremos tener acá, la producción nos ha acercado justamente un protagonista del tema y, bueno, usted como parte interesada y parte involucrada fuertemente en el tema, ¿cuál es la visión que tiene con este proyecto de reforma sindical y que se ha frenado justo al momento del dictamen y qué destino le augura? Yo creo que es un proyecto que es rechazado por todas las expresiones del movimiento sindical y también por los principales representantes empresarios. De hecho, el representante de la Unión Industrial Argentina, cuando estuvo en la Comisión de Trabajo y se le requirió su opinión sobre el proyecto, dijo claramente: nosotros respetamos el concepto establecido en la Organización Internacional del Trabajo, por el cual las organizaciones sindicales deben decidir en el marco de sus propios ámbitos de decisión, congresos, estatutos, asambleas, sus formas de organizarse, y lo mismo los empresarios.
Dice, así como pretendemos que se respete la autonomía de nuestra organización empresaria, entendemos que debe respetarse la autonomía de los sindicatos. Esto explica que este proyecto haya tenido tropiezos en el camino, porque evidentemente hay aspectos de la reforma laboral que sí le interesan a los empresarios, son las que se han llevado adelante. Hablo, por ejemplo, de la eliminación de la indemnización, hablo de la desaparición de la figura que prohibía despedir sin causa, hablo de la eliminación de las multas para los que no registran, hablo también de la eliminación de todo tipo de sanción cuando hay fraude laboral por parte de los grupos empresarios. Todo eso ya fue garantizado. Todo eso es lo que se ha llevado adelante, en parte con la ley base, en parte también estaba contenido en el DNU, y eso es lo que le interesa realmente a los empresarios, abaratar el costo laboral, aunque sea al costo de tener que eliminar derechos que vamos a seguir reclamando ante la justicia laboral. Va a haber muchos juicios a partir de esta reforma. Pero el otro tipo de reforma que propone el proyecto de TETAS y los otros grupos, al empresariado lo tiene sin cuidado. Al empresariado no le importa demasiado si las minorías están representadas en los cuerpos ejecutivos de los sindicatos, no le importa demasiado el tema de la eliminación de la cuota solidaria o obstaculizar el cobro de la cuota como plantean los proyectos de TETAS y compañía. Eso al empresariado, la verdad, no le mueve un pelo, y entiendo que esa es la razón por la cual el proyecto está medio empantanado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo Yasky. Fabián Waldman te saluda aquí del piso de Diputados TV. Consultarte por la sesión que se viene para el miércoles próximo con el tratamiento del veto del presidente Javier Milei al aumento del presupuesto universitario. Ayer el expresidente Mauricio Macri señaló que él estaba a favor de sostener la educación pública. Sin embargo, hay versiones encontradas con respecto a lo que señaló. Por un lado, el senador Juez dijo que va a ir contra el veto, y la senadora Álvarez señaló lo contrario. ¿Qué expectativa tienen en Unión por la Patria? ¿Creen que van a poder vencer en esta oportunidad, entre comillas, vencer al gobierno, o que Javier Milei conseguirá otros 87 héroes? No, creo que estamos más cerca de que esta vez el veto pueda ser rechazado. De todas formas, como surge del informe que das, son en este momento todavía médanos que van a cambiar de forma y de lugar según sople el viento. Hay muchas presiones, va a haber intentos de presionar a través de los gobernadores alineados con el gobierno, gobernadores que, digamos, se autoperciben oposición, pero actúan como si fueran oficialistas. Va a haber también aprietes individuales. Vamos a tener en estos días de todo, para tratar de que el gobierno pueda otra vez enrolar un destacamento de héroes que esta vez voten en contra de la universidad pública y de la educación pública, pero me parece que el gobierno parte de abajo. Creo que tiene dificultades para garantizar los votos, porque en todos los bloques, bueno, Unión por la Patria tiene una posición unánime, pero en todo el resto de los bloques, las voces a favor de sostener el veto se van haciendo cada vez más débiles. Bien.
Diputado, ¿cómo le va? Buen día, Lourdes López. Buenas tardes, Lourdes López lo saluda. Le quería consultar más que nada por un tema del que se ha hablado mucho y es la paridad de género, ¿no? En los sindicatos. ¿Cómo lo ve a este tema? No, creo que es un tema que sirve para demostrar que las cosas que se proponen en esta ley supuestamente democratizadora, para ponerle un nombre elegante, Sí. Ya fueron resueltas por los sindicatos. La CTA tiene paridad de género desde hace mucho tiempo y la practica. La CETERA tiene más mujeres que hombres en la conducción. Y los gremios de la CTA hace tiempo tienen paridad de género, representación de las minorías, la CGT no, diputado. Etcétera, etcétera. La CGT recién lo discutíamos, nadie nos no tiene lo tiene que venir a enseñar con leyes cómo se democratizan las estructuras sindicales. Y la mayoría de los gremios de la CGT está avanzando en ese sentido, incluso la propia CGT, con un esquema todavía, si se quiere, precario, simbólico, pero bueno, lo está intentando hacer. Bien. Está bien. Diputado, por último, le iba a preguntar por el tema de esta semana. Salió la reglamentación de la parte sindical de la reforma laboral en la ley de bases, y a usted lo deja conforme eso que salió, si morigeró un poco lo malo que ustedes veían sobre el tema, o cuál es su opinión. No solo no me deja conforme, sino que pienso que la reglamentación empeoró todavía lo que figuraba en la ley de base. Creo que le dieron la reglamentación a Sturzenegger y eso es como que te lleve al quirófano Frankenstein. Quedó demostrado, empeoró lo que ya era malo para el movimiento sindical. Perfecto. Gracias, diputado, por su comunicación con Plenario. Y bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Un saludo. Gracias, buen fin de semana. Gracias, diputado. Bueno, era el diputado Hugo Yasky. Bueno, recorrimos todos los temas de que, bueno, justamente él está en la parte sindical, que es lo que estábamos hablando, y el tema educativo. Sí, yo me quedé ahí dando vueltas con lo de la paridad de género, que en este caso yo creo que a lo que debe ir este proyecto de ley, en este caso encabezado por el diputado Martín Tetaz, del que le estuve hablando recién, es básicamente a la situación, por ejemplo, de la CGT, ¿no? Sí, claro. Creo que Sí. quizás exceptuando o reglamentando que esto se dé así, ¿no? Que a 50 y 50. Así Quizás es. vemos dirigentes sindicales que están hace 40 años y capaz son hombres y bueno, es como tenemos que sumar a las mujeres, por más que estén hace menos. Así es, sí, y me quedé la frase esa de darle a la reglamentación a Sturzenegger, es una intervención quirúrgica que te la haga Frankenstein. Pero nos vamos a un corte muy breve. ¿Cómo nos gusta y ya hablar? volvemos Vamos No se al con corte, más dale. Plenario. no se enoje, por favor. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra.
Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Cuánto fuiste aprendiendo? Vos me decías que tu hija tiene 18 años con las nuevas generaciones. ¿Y te acordás cómo fue la primera vez que viniste al Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con plenario, recién dialogábamos con el diputado Hugo Yasky y ahora nos vamos a la provincia de Chubut. No, todavía no, me dicen que todavía no está el contacto, así que dejamos la incógnita con quién íbamos a dialogar, pero bueno, vamos primero a recordar entonces en la continuidad informativa, hoy hacíamos referencia a aquellos legisladores, a aquellos senadores que se habían pronunciado respecto de lo que puede llegar a suceder con el veto presidencial, Sí. con el veto presidencial. Sí. Y bueno, hablábamos de senadores, primero tiene que pasar por diputados. Hay dos que ya adelantaron su voto de rechazo, Álvaro González, Pamela Caletti, pero después vamos a hablar de ese tema. Primero nos vamos ahora sí a la provincia de Chubut. Y estamos en comunicación con el diputado César Trefinger. ¿Cómo es? ¿Trefinger o Trefinger? Diputado José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Trefinger, ¿cómo suena? Trefinger. Trefinger. Bueno, diputado, justamente hoy hablábamos de, uno de los temas de la semana, sin lugar a dudas, es la cuestión del veto presidencial. Y bueno, le preguntábamos qué expectativa tiene con relación a lo que pueda llegar a suceder el miércoles que viene, porque bueno, no está oficializada la sesión, pero todo indica que se tratará de ese tema. Sí, nosotros somos optimistas por naturaleza. De hecho,
estamos llevando adelante un cambio histórico, ordenando desequilibrios y desvíos que nunca se habían ordenado en la Argentina, junto a nuestro presidente, el señor Javier Milei. Así que las expectativas que tenemos son buenas, obviamente, siempre, porque somos optimistas por naturaleza y tenemos que defender el plan económico para que realmente podamos de una vez por todas tener una Argentina seria, ordenada y que empiece la prosperidad que todos los argentinos estamos haciendo un gran esfuerzo para poder conseguirla. ¿Qué tal, César Trefinger? Fabián Wallman te saluda, buenas tardes. Fabián, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Consultarte por el tratamiento del presupuesto del próximo martes. ¿En dónde pensás que va a estar la discusión más importante que puede plantear la oposición? Tomando en cuenta que, bueno, ustedes han anunciado, por ejemplo, entre otras cosas, que se va a avanzar con la creación de las 5 universidades que no tenían presupuesto este año, de acuerdo a lo que había votado el Congreso durante el gobierno de Alberto Fernández, pero que siguen hablando de que el presupuesto universitario va a sufrir un recorte, por ejemplo, del 40%. ¿Cuáles considerás que van a ser las discusiones más importantes que pueden llegar a tener en ese sentido? ¿Y qué cuestiones considerás que son importantes en obra pública o de alguna manera a pelear para los chubutenses, que entiendo que también es una de tus tareas? Sí, en primer lugar, lo que hay que tener muy claro es que tomamos un país el 10 de diciembre sin plata y a punto de una hiperinflación del 25%, como nos habían dejado. Por lo cual, a partir de ahí empezamos a hacer todos los arreglos de los desequilibrios, los desórdenes y los desvíos que fuimos identificando para tratar de ordenar el país. Esa situación de no hay plata no ha variado, tenemos que seguir realmente ordenando los desequilibrios y es entendible que bueno, que en estos ajustes necesarios para ordenar, muchos sectores, como bien nombraste algunos, tengan de alguna manera sus pretensiones de no ordenarse, ¿no? O sea, toda vez que nosotros llegamos a romper un status quo, que es precisamente la causa del desorden, que nos llevó a esta situación tan decadente, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de las cuestiones, de las pretensiones de cada uno, hay un esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos en su conjunto, desde un indigente, que está del 18% y que paga impuestos cada vez que hace una compra con el IVA, hasta todo lo que es la pobreza en el 52%, que es la que le damos también. Y bueno, ese esfuerzo se tiene que respetar para que realmente podamos seguir con el rumbo que tenemos, que es ordenar el país. Entonces, hay que entender primero que nada que todos estamos en este barco, que lo estamos sacando a flote y que tenemos que hacer un gran esfuerzo. O sea, más allá de las cuestiones y las pretensiones que cada uno pueda tener. La universidad, la educación pública está garantizada, eso nunca estuvo en discusión, y vamos a estar siempre asistiendo, como lo hemos estado haciendo, también en la parte social. Y el tema de la obra pública ha sido muy claro el presidente, ¿no es cierto? O sea, se tiene que buscar un sistema que realmente modifique todas las malas experiencias que hemos tenido con altos niveles de corrupción. O sea, es parte de un programa que tiene una ingeniería de un conjunto de elementos y en el que estamos todos bajo el mismo techo y bueno, se perfora el techo, se llena de agujeros y llueve y nos mojamos todos. Entonces todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. O sea que independientemente de por dónde pueda venir las pretensiones más importantes de la oposición, nosotros vamos a defender este modelo que lleva adelante Javier Milei porque estamos sumamente convencidos de que es el camino correcto. Es la primera vez en la historia que alguien toma con mucho coraje y convicción esta tarea de ordenar un país para que realmente seamos la Argentina que todos merecemos. Ojalá que sea en el corto, mediano plazo. Y bueno, vamos a ver, como el mismo Javier Milei lo dijo, muy buenas noticias de acá en adelante. Hoy estamos viendo, en el último mes crecieron los depósitos en dólares, alcanzaron sus máximos desde las elecciones primarias del 19. El dólar hoy está, el blue bajó a 1.190. La brecha respecto al tipo de cambio oficial se ubicó por debajo del 23. Por otro lado, hay muy buenas noticias. Las estimaciones privadas de la inflación para septiembre proyectan torno al 3.5. Todavía sigue bajando, el riesgo país bajó a menos de 1.300 puntos básicos entre agosto y octubre. Ayer el índice Merval tuvo un repunte del 2.3, en septiembre el Banco Nación adjudicó más de 1.4 billones de pesos a familias y empresas.
un 449% más que el mismo mes del 23, cuando el Ministerio de Economía era el abogado Sergio Massa precisamente. Entonces, estamos viendo indicadores que nos están dando síntomas positivos, y es cuanto más todos tenemos que tener la sensatez y la coherencia de cuidar a conciencia este trabajo que se está haciendo, porque de eso dependemos todos los argentinos. Entonces la oposición no debería ser la excepción, y todavía incluso con más razón los bloques aliados, ¿no es cierto? Claro. Diputado Treffinger, ¿cómo le va? Lourdes López lo saluda. Quería consultarle por la, en este caso, Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y el plenario también que hubo allí con energía por el tema de las emisiones de gas metano. ¿Cómo se viene trabajando en conjunto, teniendo en cuenta que la industria energética, bueno, por supuesto, es también una de las que mayores emisiones genera, ¿no? Y nosotros, casualmente, en la provincia de Chubut somos un escenario de muchas oportunidades para hidrógeno verde y otras energías bueno, que son mucho más convenientes, ¿no es cierto? Sí. Pero estamos yendo adelante con mucho cuidado. Yo estoy monitoreando todos los avances que vienen haciéndose en diferentes encuentros. De hecho, una diputada del PRO hace 2 horas se comunicó conmigo para pasarme un proyecto que tiene que ver con el hidrógeno verde, y estamos conversando para acompañarla. Y bueno, creo que la provincia de Chubut y muchas provincias de la Argentina tienen realmente un potencial enorme, y bueno, hay que avanzar en todo aquello que realmente sea conveniente para sacar a la Argentina adelante, ¿no es cierto? Necesitamos una reactivación de todas las actividades que podamos realmente impulsar. Diputado, lo vimos el sábado pasado acá en Buenos Aires, en Parque Lezama específicamente, ahí participando del acto de lanzamiento de La Libertad Avanza, un partido que lo tiene a usted como uno de los 8 integrantes de la Junta Promotora, ¿no es así? Y le iba a preguntar por cuál es la tarea que le han asignado en ese sentido. No, la tarea es la misma que todos los integrantes que más antiguos somos en el proyecto tenemos, ¿no? Tengamos en cuenta que este es un proyecto muy joven, que tenemos un presidente que se lanzó a la política hace muy pocos años, y que bueno, nos fuimos sumando en la relación de tiempo muchos grupos de personas, y dentro de eso yo ya cumplo ahora, precisamente el 12 de octubre, 2 años en el proyecto, sumado a Javier Milei y a todo el equipo, y realmente eso hace que tengan un lugar en la Junta Promotora hoy, cuando realmente tenemos que hacer la presentación para el Partido Nacional. Y bueno, en el proceso, a través del tiempo hacia adelante, se definirán las autoridades de acuerdo a lo que se considere entre todos más conveniente para cada uno de los lugares. Hoy estamos todos trabajando en el armado territorial en todas las provincias, junto a los referentes. En el caso de Chubut, que tenemos 48 localidades, referentes en todas las localidades. Y bueno, vamos avanzando con mucho empuje, pero a la vez con mucha sensatez, porque tenemos también relaciones con todas las provincias, teniendo en cuenta que en los bloques aliados necesitamos que nos estén apoyando. Entonces estamos siendo muy prudentes y muy respetuosos de las gestiones de todos los gobernadores, realmente, y eso también se tiene que poner en valor a la hora de que nos están acompañando, y deberían seguir haciéndolo, porque creo que es fundamental para las buenas relaciones entre todas las partes, ¿no es cierto? Y sobre todo compartir un norte común, ¿no? Que es el bienestar y la prosperidad para todos los argentinos. Muy bien, diputado, le agradecemos mucho este contacto, le deseamos un buen fin de semana. Bueno, déjame saludarlos a ustedes, un gusto para mí poder estar conversando, y bueno, pedirle a los argentinos que puedan ver esta entrevista, que sigan acompañando, que tengan paciencia, que tengan fe, que entendemos las dificultades, entendemos la sensibilidad de la gente, y que realmente el presidente es quien más las entiende también, y que está haciendo lo que hay que hacer, y que por momentos hemos pasado momentos duros, pero hay que seguir acompañando, porque ya pronto van a venir solamente los momentos buenos, progresivamente hacia adelante, y la Argentina se va a poner de pie. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Era el diputado César Treffinger que bueno, hablaba de... Me quedé con esas referencias que hacía, varias referencias hacia aquellos diputados que apoyan, que sigan apoyando. Un mensaje, sobre todo, para tener en cuenta el miércoles que viene. Sí, eso, pues hizo un raconto de todos los números positivos que está viendo el gobierno, y también que la situación todavía no ofrece una mirada positiva para el grueso de la población. Todo en función, el discurso está claro, con la vista hacia adelante, planteando que hay que atravesar este desierto hasta llegar
al oasis que esperemos que efectivamente esté. Ojalá así sea. Y bueno, veremos entonces uno de los diputados también, este es un diputado muy activo, también otro de los que es muy activo en materia de proyectos es el diputado Eduardo Tonioli, que acaba de presentar una iniciativa bastante interesante que tiene que ver con la adquisición de automóviles para renovar los vehículos de taxis. ¿Es así, Fabi? Sí, así, porque, a ver, está claro que la crisis económica, independientemente del análisis subjetivo, de valoración que hagamos cada uno de nosotros, está afectando al grueso de los argentinos. Una situación económica que trae aparejada cuestiones ligadas, por un lado, a la seguridad. Por ejemplo, si uno se remite a lo que es, se me ocurre, a ojo de buen cubero, renovación de flotas de transporte automotor, por ejemplo, ¿no? Colectivos, sí, que sabemos que hay una ley que deben renovarse cada tanto tiempo, que no se cumple. Eso te iba a decir. Pero más allá de esto también la necesidad de lo que hace en este caso, a los taxis. Sí. A los taxis, que es un rubro que en los últimos años, bueno, ha habido disminuido y en forma acelerada la posibilidad de un mercado cada vez más reducido por las aplicaciones. Claro. Ellos dieron batalla mientras pudieron y después bueno, se rindieron ante la... los vencieron, creo que los han vencido. Pero más allá de esta situación hay una necesidad también de poder renovar el vehículo, de tener más confort para los pasajeros. Y de alguna manera es el punto al que direcciona su propuesta el diputado santafesino Eduardo Tonioli. Que aquellos que tengan la posibilidad, por supuesto no son todos, puedan renovar sus unidades, tanto una política dirigida no solamente a personas humanas, sino a sociedades. Esto es establecer un régimen transitorio de reintegros impositivos en los taxis. Se refiere fundamentalmente al recupero del impuesto al valor agregado para fomentar, como te decía, la modernización por un lado del servicio, pero también darle una mano a la alicaída industria automotriz, claro, que con el correr de los meses ha perdido la potencia que tenía en otro momento, justamente atada al bajo poder adquisitivo, a la disminución y al achicamiento del bolsillo de los argentinos. Los beneficiarios, como te decía recién, incluyen a personas humanas y jurídicas que cuenten con la respectiva licencia. Esta licencia para autos de alquiler y para poder utilizar este beneficio no debe tener más de un año. Sí. Mejor dicho, tiene que tener más de un año, al revés. en la próxima placa lo que vamos a utilizar. No menor a un año en la misma. Por otro lado, ¿qué tipo de automotores? Vehículos que no excedan los 1.500 kilos. Estos son de la categoría, digamos, de los más utilitarios, porque hay utilitarios que también se utilizan, por supuesto, para los taxis, los vehículos monovolúmenes, pequeñas furgonetas que habitualmente se utilizan para este tipo de transporte, pero que no tengan ningún tipo de accesorio. Es decir, viste cómo las venden las furgonetas, sí, los vehículos más grandes que te los venden limpio. Bueno, acá te dan ese beneficio, vos tenés que llenarlo después, el otro IVA lo tenés que pagar, el que no pagás, claro, es el del vehículo liso y llano. Y con respecto a los que saquen un crédito y lo abonen en cuotas, el reintegro también va a proceder, pero en cada una de las cuotapartes que abonen el vehículo. La aplicación de este reintegro la establece también en la propuesta de ley el diputado Tonioli, tiene que ser en los 7 días subsiguientes al día posterior en que se hizo la compra del auto. Creo que, bueno, dentro del contexto en el que estamos viviendo, dar una mano
y posibilitar que algunos accedan con algún tipo de descuento, es una medida interesante. De hecho, Javier Milei hasta llegó a afirmar en un canal de televisión no aumentar impuestos y continuamente dice, yo lo primero que hago cuando lleguemos a un nivel establecido, y que es el que pretendo, es eliminar tasas impositivas. No sé si el IVA lo va a hacer, no creo que sea el primero, pero de alguna manera está dentro de las pretensiones del gobierno y va en dirección en ese sentido. Claro. Una coincidencia extraña en este caso, tratándose de un diputado de Unión por la Patria, pero que lo que propone Tonioli es hacerlo por una determinada cantidad de tiempo, esto es, durante el año 2024 hasta el 31 de enero de este año, prorrogarla entre el 1 de enero y el 31 del 2025 y hacer lo mismo para el año 2026. Creo que eso es lo que figura en la placa que sigue, si no me equivoco. Creo que todo... Ahí está, ¿ves? Sí. Está entre el 31 de 12 del 2026... 26 y 27, mirá. Sí. 26 y 27, no 24 y 25 y 26. Y además tiene que ver con la cantidad o el porcentaje de insumos de la industria nacional. O sea, si tiene un 20% de la cantidad de accesorios hasta un tipo de año, hasta un año, y si tiene el 30% va a tener al siguiente. Este beneficio es una unidad una vez al año, o sea, no puede ir un pulpo monopólico de una misma empresa a decir compro 10 vehículos. No, esto es para uno solo, y además tiene la condición de que no puede comprarse y utilizarse individualmente, sino que debe tener formar parte de un parque automotor de vehículos en alquiler por lo menos durante 3 años. También habla del cupo fiscal, por lo menos en principio hasta este año, que es importante, 50.000 millones de pesos, plantea la norma, no dice de dónde hay que sacarlo, que va a ser lo que enseguida va a preguntar el gobierno, pero por lo menos le pone un valor concreto al tipo de beneficio que quiere implementar. En definitiva, una medida más para acompañar la situación económica y un beneficio que de alguna manera uno entiende que va a redituar en más trabajo para distintos sectores, por un lado para el que conduce el vehículo, por otro lado para la empresa automotriz que lo venda, y la posibilidad, como te decía antes, de paliar una situación que nos genera zozobra a todos los argentinos. Así es, vos sabés que justamente Cintia, nuestra productora, me consultaba justamente, o me recordaba justamente, el tema de un proyecto que había de Mara Brauer, justamente, que es muy parecido en este sentido, pero no solo eso, sino que tuvo aprobación. Yo recordaba que, claro, perdió estado parlamentario ya. O sea que evidentemente el diputado Tonioli está retomando esta y por eso la volví a presentar. Claro, porque había sido aprobado y me mandaban el momento de la aprobación, fue hace 2 años, 216 votos a favor, tuvo en ese momento, creo que fue unánime. No, 3 en contra hubo, 3 en contra, sí. Y evidentemente, en ese momento yo recuerdo que el proyecto de Mara Brauer contaba con la anuencia, ella es diputada de Capital. Claro, me acuerdo de los 2 gremios de taxis, claro. Hacían manifestaciones en esa época. Claro, adherían a esta iniciativa, estamos hablando de un tiempo reciente, en realidad, hace 2 años, pero bueno. Esta propuesta de Tonioli evidentemente avanza en ese sentido. Y veremos en todo caso, retoma esta iniciativa. Es verdad lo que vos decías, que ante la cuestión como amerita una serie de beneficios fiscales, yo no sé si esta administración estará, en el momento que no hay plata, estará dispuesta a Claro, yo creo que este año no es por lo menos el momento en el cual lo podrían llegar a tomar como una buena propuesta.
Pero bueno, está ahí. Retoma una iniciativa que tuvo el apoyo en su momento. Recuerdo que el PRO se manifestó en su momento en el debate absolutamente a favor. Bueno, la Libertad Avanza no existía en ese entonces, pero había, tuvo un largo trajinar en comisiones, me acuerdo, y finalmente llegó y tuvo... Con manifestaciones aquí de los taxistas en la Puerta del Congreso. Totalmente, así que bueno, es bueno que retomes este tema, así como lo ha retomado Eduardo Tonioli, para, bueno, atender una necesidad de un sector que, bueno, se ha visto muy afectado por las aplicaciones y, bueno, ahora veremos cuál es su destino. Gracias, Fabi, llegamos al final. Igualmente, buen fin de semana, José. Nos vemos la próxima semana. Fabi. Lourdes, gracias por todo. Hasta la próxima semana. Y bueno, y bienvenida nuevamente. Gracias. Quedamos aquí, con ustedes nos volvemos a ver el lunes que viene a partir de las 15. Ahora lo dejamos en compañía del equipo de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli. Hasta el próximo lunes, buen fin de semana.